dan varios nombres a esta artritis, ¿no? La más común es una artritis séptica, artritis infecciosa, artritis aguda supurativa, osteoartritis séptica, piartrosis, pero que en realidad lo que viene a ser es una respuesta, una reacción inflamatoria de la sinovia, ¿no? De la articulación, que es causada por una colonización de la cavidad articular, ¿no? Secundaria pues a un germen, que este va a producir todo un proceso de supuración y finalmente una destrucción de la articulación. Esta reacción inflamatoria, que se puede realizar de diferentes formas, puede ser de forma directa, ¿no? O de forma indirecta, y donde va a llegar un microorganismo. Y ese microorganismo lo que va a causar es un dolor, proceso inflamatorio, que por ende va a llevar pues, a una limitación de la movilidad de la articulación, llevando a artrosis secundaria o inclusive hasta amputación del miembro afectado. Existen pues diferentes causas, ¿no? Tenemos causas de infección, como cualquier otra patología, hay causas bacterianas, causas parasitológicas, virus, hongos, que van a, en este caso, no solo invadir pues piel, muchas veces ya por vía hematógena, por vía linfática, pueden llegar directamente a invadir la articulación, por lo tanto es una artritis de la articulación con invasión, pues, ¿no? Del germen. En el caso de lo que viene a ser estos años últimamente, por la presencia, pues, de ya tratamientos agresivos, en el caso de un cuadro infeccioso, ha descendido, ¿no? El cuadro de infección, porque prácticamente tratamos con antibióticos que son beta-lactámicos, algunos resistentes, ¿no? Bacterias resistentes que pueden ser tratadas con medicamentos pues, de amplio espectro, ¿no? Y esto va a limitar, pero a pesar de ser el descenso de esta patología es un problema, porque si hay un caso es bastante frecuente, inclusive el caso de que tuviera una infección un paciente, llegar a la mortalidad, que es un cuadro bastante severo, ¿no? Que un médico puede tener una morbilidad y mortalidad aumentada. Entonces vemos pues la suma de estas bacterias, virus, hongos o Mycobacterium, ¿no? Que van a producir como respuesta o nombre artritis séptica. Entonces, cualquier organismo sí puede causar una artritis séptica, dependiendo también del paciente. Un paciente que tenga comorbilidades, que sea un paciente diabético, que sea anciano, que sea un bebé, un neonato. De acuerdo a eso también tenemos nosotros diferentes gérmenes que son más frecuentes que afectan a articulación. Esta artritis, ¿no? Puede no solo llegar a la articulación, sino también puede producir un cuadro infeccioso proximal a donde esté ubicada. Si bien esta es la articulación, tenemos pues adyacentemente el húmero, el radio, el fémur, ¿no? O sea, dependiendo. Ahora, distalmente puede llegar a otras partes del hueso, porque puede ser solamente la zona proximal, donde se puede producir un absceso, un problema articular, o un absceso superióstico, llegar a la metáfisis, al periósteo, a la médula, a la diáfisis y producir la famosa osteomielitis. Ahora, si hablamos de porcentajes, ¿no? Evidentemente existen algunas articulaciones que son más frecuentemente afectadas, dependiendo también de la edad. Si hablamos de una persona, ¿no? Adolescente, adulta, vamos a ver que existe pues un 39.6% como primera afección la rodilla. Si hablamos de lactantes, en 22.2% las caderas. Y el resto, como ustedes están apreciando, muñeca 4.4, hombro 4.7, tobillo 13.3. Entonces, es variado la frecuencia de la ubicación de la artritis séptica
en relación también al grupo etario, en relación a las comorbilidades que puede tener. Vamos a ir desarrollando cada una de estas en una forma mínima, de por sí más resumida, ¿no? Hablaremos de la artritis bacteriana, ¿no? Las bacterias, que son microorganismos que están presentes y que son causantes de muchas infecciones, también la articulación, que como complicación en este caso nos podrían dar una osteomielitis, y si fuera una artritis ya de tipo reactiva, como habíamos hablado en la anterior clase. En cuanto a la epidemiología, ya en el siglo XX, no en este último siglo, la incidencia de artritis bacteriana aumentó. ¿Por qué? Si bien tenemos más adelanto en antibióticos, el envejecimiento, ¿no? Hay mayor esperanza de vida en la población. Entonces vemos ancianitos que llegan a más edad, por lo tanto, pues sus defensas son más bajas. Lo otro es que existe mayor frecuencia de procedimientos ortopédicos. Y ahí están las cirugías de los prótesis, ¿no? Que ya ahora hay más traumatólogos, cada vez más especializados, y ya los seguros dan estas prótesis. Por lo tanto, ahí puede ingresar un germen y por lo tanto aumentar este proceso. Tenemos en estos últimos años el VIH, ¿no? Que antes no había y que ahora que es casi más frecuente. Hay mucha población que está afectada. En Puno tenemos casos que no se reportan públicamente, pero sabemos los códigos blancos que existen en diferentes poblaciones, en jóvenes, ¿no? Entonces estos pacientes necesitan un tratamiento crónico, ¿no? Y lo que también condiciona a que tengan mayor riesgo de infecciones, y eso son las artritis sépticas, y en lugares no frecuentes, como por ejemplo articulaciones condroclaviculares, ¿no? O el hombro, que no es frecuente, como ya veíamos la rodilla. Estos pacientes van a tener esas infecciones, pero en articulaciones pues no frecuentes. Y bueno, las terapias antirretrovirales en estos pacientes también hacen que esté como la población normal, en el caso que tuviera un seguro, que bueno, felizmente el ministerio les da, pero esto es lo que se veía en este caso de la infección de VIH. La mayor prevalencia está en los grupos extremos. Menos de 2 años tiene más frecuencia y mayores de 60. Pero no podemos decir que este grupo no va a tener esta infección, sino también todas las edades pueden presentar. Entonces, si hablamos ya de población en general, tenemos de 2 a 6 casos por 100.000 personas al año. ¿Quiénes? Personas predispuestas, ¿no? Como por ejemplo pacientes con artritis, que son los que tienen bastantes defensas bajas, y hablamos de reumatología. Y la incidencia se ha estimado en 70 por 100.000 personas por año. Entonces es un valor alto en la presentación de esta patología. Ahora, en relación a varios estudios, metaanálisis que hay, ¿qué dicen? ¿Cuáles son en este trabajo? Una revisión sistémica, donde vemos 14 estudios con 6.242 pacientes, identificaron los factores de riesgo de artritis séptica. Y bueno, es una población bastante alta, es un estudio, un metaanálisis que se evalúa, y vemos que la diabetes mellitus es una de las causas o los factores de riesgo. Artritis reumatoide, los pacientes que tienen articulaciones protésicas, ¿ya? Los pacientes que han tenido alguna cirugía última en articulación, los que tienen o usan drogas, vías intravenosas, quienes tengan una infección de la piel y por lo tanto una laceración y va a ingresar el germen, y los que han tenido pues una infiltración. Ahí hablamos de inyección intraarticular previa de corticosteroides. Como sabemos, muchos colegas y otros especialistas realizan las infiltraciones con corticoides, ¿no?, en diferentes articulaciones, y es por este mecanismo que también puede ingresar un germen, dependiendo del paciente.
Entonces vemos en esta imagen una lesión, ¿no?, de una herida en la cual ha ingresado un germen y ha producido una artritis séptica en la articulación de la mano. Ahora, los gérmenes cuando ingresan tienen pues localizaciones. Esta localización es cómo ingresan, buscar una puerta de entrada. Esta colonización articular de un germen se produce habitualmente por varias vías, pero la más frecuente es la vía hematógena. Entonces ahí tenemos bacteriemas, septicemias, de algún foco que está a distancia y que va a ingresar a la articulación este germen por vía hematógena. Ahora, otras vías también que son menos habituales, pero que sí son presentes, es la inoculación directa. Qué sé yo, un accidente, una caída, se hace una lesión, se abre la piel y llega hasta la articulación, ¿no? Entonces, esto es directamente por una infección. Ahora, si hay una infección contigua, qué sé yo, un absceso que está pues en la pierna, puede ingresar el germen por este mecanismo a partir también de una osteomielitis, que sea una infección solo del hueso y de ahí ingresa a la articulación. Entonces, o viceversa. Entonces hay que ver que hay un foco que está causando este proceso, sea de parte blanda, sea hematógeno, sea linfático. Existen tipos de bacterias, como conocen ustedes, hay los gram positivos, que son los más frecuentes, en un 60-80%. ¿Y cuál es el más frecuente? El que está en la piel, obviamente. Que está en la piel es el Staphylo aureus. Entonces, este es el principal agente que da un 37-56% de los casos. Si sabemos que el Staphylococcus epidermidis es normal en la piel, pero cuando este ingresa a una infección protésica, puede darnos una infección por este germen. Entonces, ahí tendríamos que ver con qué germen estamos pensando. Entonces, vemos las vías, ¿no? Vía hematógena, vía contigua, vía del hueso, vía por una infiltración o por un problema de tipo laceración, ¿no? Y la prótesis, ¿no?, que se coloca mucho a pacientes reumáticos que tienen artrosis o alguna artropatía por cristales, si tenemos una persona que tiene pues una edad, ¿no?, o tenga resistencia a los antibióticos, o a los procedimientos ortopédicos, o esté utilizando medicamentos inmunosupresores, y ahí también tenemos pacientes con diabetes, leucemia, cáncer, hipogamaglobulinemia, cirrosis, HIV, ¿no?, enfermedades granulomatosas y drogas. Entonces, todos estos factores van a condicionar a que un paciente tenga este proceso infeccioso por todas estas probables causas. Entonces, hay que estar haciendo una muy buena historia clínica para ver el problema, por qué y por dónde ingresó el germen. Gérmenes implicados en la artritis bacteriana son muchos. ¿Qué les dije primero? El Staphylococcus aureus, el epidermidis, que es raro, pero que entra por la prótesis, Streptococcus, Enterococcus, cocos gram negativos, ahí está la Neisseria meningitis, bacilos gram negativos, ¿no?, enterobacterias, pseudomonas, Haemophilus influenza, los gram positivos, Mycobacterium, espiroquetas, clamidia, Mycoplasma ricketts. Entonces tenemos una gran variedad de probables posibilidades en causas, ¿no? Y primerito Staphylococcus aureus. Ya vamos del más común, ¿no?, en el cuadro, ¿no?, Streptococcus pyogenes, neumonía, y bueno, los otros más que están, digamos, ya menos frecuentes, como son los hongos, ¿no? Entonces, el microorganismo va a ingresar a la articulación. Ahí va a producir un proceso inflamatorio. ¿Que puede llegar al hueso? Sí. Entonces, ahí hay un proceso inflamatorio donde hay citocinas, proteasas inflamatorias. La misma bacteria tiene toxinas que pueden ser destructivas. Hay una enterotoxina en el estafilococo y los superantígenos producidos por el síndrome de shock tóxico del estafilococo, que van a dañar directamente el cartílago, esto en estudios de modelos animales.
Estas proteínas también articulares como la elastina, la laminina, la fibronectina, que son componentes también de la superficie microbiana, reconocen la molécula de la matriz adhesiva, incluyen en la capacidad de ciertas cepas también que van a hacer que éstas estén dañando la articulación. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Para todos, y bueno, en realidad son manifestaciones locales, directamente en la articulación y sistémicas. Entonces, una artritis puede tener en la zona local calor, dolor, rubor, tumefacción, ¿no? Pero cuando ya es una articulación más profunda como la cadera, solamente tenemos pues ahí ni a veces la eritema, sino solamente el dolor, la limitación, incluso es un dolor intenso que no mejora ni en ninguna, más el reposo, en todo momento hay dolor, ¿no? Y otras articulaciones como la rodilla, la cadera, que nosotros vamos a evidenciar el eritema, la artritis, la coloración, ¿no? Entonces vemos a un paciente aquí con una rodilla que está caliente, con artritis, ¿no? O sea, está inflamada, el color, ¿no? Igualmente ese dedito, ¿no? Vemos, mire, el eritema, el calor, a pesar que tiene un nódulo aquí que no es, ¿no? De una artrosis, porque es una persona mayor, vemos la coloración, el calor, el dolor, el rubor en esa articulación. Y al inicio puede empezar de forma leve, ¿no? Que es en un 30-40% de pacientes con temperaturas que posteriormente van a ir aumentando y van a tener síntomas sistémicos de acuerdo también al germen, porque si es que es un hongo o algo que va a crecer de a pocos, entonces también la sintomatología es rara, o sea, es como que algo enmascarada, ¿no? Que puede producir un cuadro menos florido. Pero si vemos un paciente que es diabético, con tratamiento con corticoides, inmunosuprimido, para colmo neonato, los cuadros son con enmascaramiento y inclusive podemos pensar que estamos frente a una actividad de la enfermedad y estamos viendo pues que la enfermedad sigue su curso, ¿no? Articulaciones también como la cadera, el hombro, nosotros nos hacen pensar, esto será una infección, porque a veces es difícil, ¿no? Pero hay artritis que pueden ser también varias, o sea, una sola articulación, que es lo más frecuente, pero hay otras que pueden afectar a la vez varias articulaciones. Entonces ya ahí hablamos de oligoarticulares, poliarticulares, que son raras en un 20%, y en y ahí sí tenemos que levantar las orejas y decir, este paciente es un inmunodeprimido, y hay que investigar todas las probables causas que están haciendo que este paciente pues tenga compromiso en varias articulaciones. Y una de las infecciones, que es el gonococo, se ven en pacientes pues sexualmente activos, en su mayoría. Entonces vamos a ver personas jóvenes que tienen de pronto una monoartritis aguda, porque eso es rápido, pero hay que examinar también la piel y ahí vamos a encontrar lesiones cutáneas, evanescentes y artralgias migratorias previas. Entonces hacemos una muy buena historia clínica y pues preguntamos, ¿no? Si ha tenido algún contacto sexual de riesgo, por lo cual vamos a sugerir o pensar que estamos frente a una gonocosia. Entonces vamos a ver que es un paciente, pues sí, que evidentemente ha tenido hace 2 semanas antes del compromiso articular, uretritis, secreción uretral, disuria, prostatitis, tenesmo, dolor anal o faringitis. Entonces vamos haciendo una buena historia y vemos pues que hay un proceso articular, entonces estaríamos frente a una artritis gonocócica. Las mujeres a veces son en la mayoría asintomáticas, ¿no? Entonces, días de infección de una bacteriemia pueden aparecer, dice, con poliartralgias migratorias, acompañadas de fiebre, tenosinovitis y pequeñas pústulas cutáneas que desaparecen a las 3 o 4 días. Entonces, vemos ahí esas pústulas que ustedes están viendo de un paciente que tiene gonocosia. Entonces, hay que estar examinando al paciente, ¿no? Entonces, hay poliartralgias y lesiones cutáneas que pueden recurrir
durante los meses siguientes en las mujeres en relación con la menstruación. Artritis meningocócica. Ahí tenemos la Neisseria meningitidis. Esta que aparece en un 2 a 40% como una enfermedad meningocócica. Entonces vemos pues pacientes que en los primeros días suelen ser de invasión directa en la articulación, más tardíamente depósitos de inmunocomplejos y la manifestación obviamente que nos va a ser muy llamativa es la fiebre, que es bastante alta, el rash maculopapular, ¿no? Frecuentemente puede haber una infección respiratoria y se hacen las maniobras de rigidez, ¿no? A nivel de lo que es el cervical y vamos a ver positividad y vamos a hacer el cultivo de líquido cefalorraquídeo y ya pues se diagnostica la artritis meningocócica, pero es muy raro también. La artritis tuberculosa, que nos da un cuadro subagudo y crónico, entonces no es rápido, ¿no? Y que solamente puede estar afectada una articulación. Hemos visto nosotros rodillas, ¿no? Y esta aparece con fiebre, manifestaciones sistémicas de la infección, así como eritema y calor local. En casos ya de países industrializados, dice la tuberculosis ósea suele ser consecuencia de una reactivación tardía de la infección. En pacientes que no suelen presentar evidencia clínica de tuberculosis pulmonar activa, ojo, miren, o sea, es un paciente que de pronto tiene un cuadro monoarticular en su frecuencia en la mayoría de casos, ¿no? Y la rodilla está inflamada y no tiene tos, no tiene compromiso respiratorio, por eso que existe pues la biopsia de la membrana sinovial para hacer ese diagnóstico. A diferencia de nosotros hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, tenemos un valor elevado, ¿no? Ahí del diagnóstico de test de ADA, que es la prueba y de líquido pleural, test de ADA. En la articulación es mucho más difícil encontrar un test de ADA, pues con valores muy altos. Entonces, la prueba de tuberculina, dice acá, puede ser negativa. Y justamente al respecto de la prueba de tuberculina, nosotros antes pedíamos la prueba de tuberculina como una posibilidad, ¿no? Pero como nosotros tenemos un país endémico de TBC, una prueba de tuberculina no nos da el diagnóstico y no sirve, en otras palabras, ¿no? Esto le preguntaba a la neumóloga, porque anteriormente decíamos, hay que pedir prueba de tuberculina, y me dice que no sirve. Entonces, este compromiso de la articulación puede producir además espondilitis, ¿no? ¿Dónde? En la columna. Entonces ahí vamos a ver un dolor localizado de 40% de los casos, con febrícula, síntomas constitucionales, manifestaciones compresivas, ¿no? de las neurológicas. Y ahí tenemos que ver si estamos frente a una Mycobacterium atípico o la monoartritis crónica o estamos frente a una brucelosis, que también es una posibilidad. Entonces, tenemos que evaluar otras articulaciones. Entonces, la brucela, que también es una causa de artritis, preferentemente en nuestra localidad no tenemos, ¿no? Pero tenemos que conocer. Esta es previa a contactos con animales que han tenido, pues, productos lácteos no pasteurizados, ¿no? Y el 50% de estos pacientes se ven, dice que refieren a artralgias y una complicación localizada por una infección articular de un 21 a 86%. Es una artritis periférica también, con monoartritis, con fiebre, y es más común en niños y adultos jóvenes, ¿no? Con predilección, dice, de articulaciones grandes de miembros inferiores sobre rodilla y caderas. En Lima, cuando estaba haciendo la especialidad, venían gente del norte y que habían consumido leche de cabra. Entonces, esas leches son mayormente asociadas a la brucela. Entonces, siempre preguntamos en una historia clínica, cuando ustedes se vayan a Lima, a otras zonas a hacer sus historias clínicas, si han consumido leche de cabra, el tipo de fiebre que es peculiar en la brucela, y ahí pues nosotros tenemos que hacer un diagnóstico también y pedir un test de Bengala, que es lo que ayuda para el diagnóstico, test de brucela.
La sinovitis no es tan intensa como ustedes ven, ¿no? Los gérmenes piógenos pueden ser muy agudos, tampoco se produce un eritema ni un calor intenso como cuando vemos una rix por un estafilococo. Entonces vamos a ver que esta espondilitis, que es la zona también de la columna, puede ser afectada por esta brucela, otras articulaciones también, otras partes óseas. Y para eso hay que hacer el estudio de médula también, ¿no? Entonces eso, recuerdo mucho que hacíamos estudio de médula, biopsia, y ahí podríamos con cultivos encontrar a la brucela, que es difícil también diagnosticarla. Hay que pensar en esta patología para poder diagnosticar, porque la clínica ahí se suele ser insidiosa, dolor leve o moderado, que no cede a reposo y fiebre escasa. Entonces podemos estar frente a este cuadro con compromiso radicular y pensar que es una hernia y estamos frente a un cuadro de brucela. En la enfermedad de Lyme no tenemos en esa localidad, pues son enfermedades que una artritis pseudoséptica, dice, es producida por una garrapata, ¿no? Esta garrapata, Codis ricinus, que va a inocular una espiroqueta o la Borrelia burgdorferi. Entonces, esta infección en su primer estadio vamos a ver que hay una picadura y hay un eritema migratorio. Y después una pápula por inoculación, ¿no? Esa se va a ir a presentar en los ganglios, es inespecífica y posteriormente a semanas o meses aparecen ya manifestaciones. Las manifestaciones de la garrapata, esta enfermedad de Lyme es variada, manifestaciones desde cardíacas, neurológicas, ¿no? Después de meses y años, generalmente monoarticular, intermitente con tendencia a la cronicidad. Y la mayoría en la rodilla. Entonces, estas enfermedades tenemos en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, donde hay presencia de ganado que está contaminado con esta garrapata. Entonces, esta enfermedad pues es totalmente difícil de erradicar. Muchos, no sé si han escuchado algunos famosos que tienen esta enfermedad, una de las que tenía, no sé si será también cierto, Talía, ¿no? Que son infecciones que nunca desaparecen y todo el tiempo andan tomando medicamentos porque van recayendo y bueno, y otros famosos tienen esas, y bueno, debe tener muchas personas también, pero gente que ha vivido en esa zona, felizmente lo tenemos aquí la garrapata de este tipo, gracias a Dios, realmente es así, las lesiones que hacen la picadura y todo. Bueno, en realidad, pues esas son algunas de las causas y el diagnóstico de esta artritis séptica es evidentemente primero el cuadro clínico, viendo las manifestaciones sistémicas, las manifestaciones locales, realizando las pruebas de laboratorio que son el hemograma, el hemocultivo, que es lo básico, el cultivo de la secreción de líquido, sería el líquido articular, ¿no? Viendo los reactantes inflamatorios, las imágenes que nos van a dar la ecografía, la gamografía, la tomografía, la resonancia magnética para ubicar las lesiones. En el caso de la gamografía vamos a ver lesiones pues raras, ¿no? Articulaciones que no son frecuentes y el estudio de cultivo de una artrocentesis es lo ideal, pero mientras esperamos el cultivo que demora hasta 5 días, 4 días, el paciente se muere, entonces tenemos que tomar el líquido articular, mandarlo a cultivo y mientras estamos esperando ya podemos darnos otros medicamentos, ¿sí? Entonces la sospecha de una artritis séptica es obligatorio primero el estudio inicial haciendo la obtención de muestras de líquido sinovial. Y ahí hacemos la contabilización de cuántos leucocitos tiene, qué tipo de células. Estas muestras tienen que ser rápidamente instauradas, pues después de esto, un tratamiento. ¿Qué hacemos? La artrocentesis, que hacemos el análisis del líquido articular. En el caso de una monoartritis, entonces vamos a ver, el líquido tiene características. Ese líquido tenemos que ver el aspecto, la viscosidad, el número, la diferenciación celular, los niveles de glucosa, las proteínas y la presencia de cristales también. Si nosotros vamos a mandar, porque puede ser la presencia de una enfermedad como la gota. Entonces ahí vamos a ver que cuántos deben ser los leucocitos, mayor de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico.
¿no? Entonces, ese sería el límite entre un inflamatorio y una artritis séptica. Entonces, ya vemos, ¿no? La contabilización con celularidad, ¿no? Y algo, vemos los polimorfos nucleares que deben ser mayor del 90%, la glucosa que está baja, por debajo de 40 miligramos por decilitro, menos de la mitad de la glucosa plasmática. Y si vemos, pues además que hay coexistencia de infección o artritis o microcristales, tenemos que ver pues que hay algunos pacientes que pareciera una gota y es una gota asociada a una infección o solamente es una gota, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las infiltraciones. En muchos casos en los cuales dicen, no, esto es gota y le infiltran y era una séptica y el paciente se muere. Así de simple. Entonces vemos las características del líquido sinovial. Un líquido sinovial es transparente, incoloro. Si tiene una inflamación mecánica por un golpe, puede ser transparente amarillo. Por un proceso inflamatorio, opaco amarillento. Y si hablamos de infeccioso, es purulento, opaco amarillo verdoso, como la pus, ¿no? Filancia es la elasticidad de este líquido. Si es filancia normal, se estira 3 puses y si es infeccioso, es variable. La celularidad siempre es de menos de 200. Hablamos de mecánico de 2 a 200, de 2 a 50.000 inflamatorio y más de 50.000 celulares por milímetro sería infeccioso. Neutrófilos, normales menos de 25 y mayor a 75 ya hablamos de infección y vamos viendo cómo va aumentando. La glucosa es normal en todos los procesos, disminuida en un inflamatorio y mucho más disminuida en un infeccioso. Proteínas es normal y aumentado en un proceso infeccioso y el cultivo obviamente negativo en todos estos y positivo en un cuadro infeccioso en un cultivo que nos va a presentar pues la respuesta en unos 5 días, 3 a 5, ¿no? Hasta 5. Cuando hacemos la filancia tiene que ser más de 1 centímetro, ¿cómo? Juntando los deditos y estirando el líquido que está como un hilito. Pues ahí estamos frente a proceso. Entonces aquí hay una artrocentesis, miren el líquido como es, de normal hasta el purulento, que es pus prácticamente, que se está retirando de esta rodilla. Si nosotros hacemos la artrocentesis, tenemos que tener una aguja gruesa, una aguja 18, porque si hay pues las 21, las más chiquititas que no va a salir el líquido, se va a quedar atracado al jalar la jeringa. Entonces tenemos que tener una aguja gruesita. El cultivo es, ¿no? Primeramente para dar un diagnóstico, pero nosotros ya podemos ir avanzando, ¿no? En el tratamiento. Ahora, no solamente se hace artrocentesis, sino también se pueden hacer los lavados articulares con suero fisiológico, que es una técnica pues rápida para poder mejorar. O sea, como dicen, absceso drenado, absceso curado, entonces nos ayudaría para tratar, para también hacer la tinción, el cultivo de este líquido. La remisión, no, como de una muestra para cultivo es esencial. Entonces, esto es lo más importante y es recomendable, dice, de 5 a 10 centímetros de líquido sinovial en un frasco de hemocultivo. Y así vamos a garantizar la respuesta o el valor o que tengamos una positividad en el líquido. Pero normalmente siempre sacamos un poco más, ¿no? De la rodilla, no solo 5, más. Si la articulación es accesible, se repetirán los cultivos en forma periódica, lavando, sacando, ¿no? Más o menos. Pero eso no es lo frecuente, ¿no? Porque nosotros en la primera ya debemos saber. El gonococo es una de las muy lábiles y esto debe ser rápidamente transportado en un frasco, guardado en una estufa de la siembra, en un medio especial también. Entonces, no es que el gonococo lo vamos a encontrar a simple vista, no. Entonces, si estamos pensando peor todavía en una tuberculosis brucelar o fúngica, es imprescindible que se cultive en medios especiales. Para hacer cultivo de tuberculosis es diferente el medio de cultivo y ahí no es como uno general. Las evidencias de este proceso vamos a encontrar en un estudio radiológico.
En sus fases iniciales vamos a ver que hay aumento del tejido blando, que está circundante, un estrechamiento de la articulación interlineal, la tumefacción, el derrame, y posteriormente ya vamos a encontrar que una lesión más severa con osteoporosis, estrechamiento y erosión, ¿no? En los casos de prótesis vamos a encontrar lesiones líticas y eso nos va a llamar la atención, y tenemos la tomografía para ver otras articulaciones como las sacroiliacas, articulaciones que no se ven, ¿no? Que es mucho más difícil encontrar un cuadro sacroiliaca, la parte de la pelvis, ¿no? ¿Y qué signos tenemos? Signos radiográficos. Entonces, si nosotros vamos a pedir una placa, vamos a buscar ¿qué? Anquilosis, osteoporosis, pérdida del espacio articular, erosión, derrame periarticular e inflamación. Entonces, en una radiografía simple nos vamos a tener una sensibilidad del 90%, donde vamos a encontrar, pues, de acuerdo al orden, edema, aumento del espacio articular, con derrame, disminución del espacio, con compromiso, ya si es que es articular, o una condrolisis, porque eso es un cuadro ya más avanzado, la desmineralización ósea subcondral y epifisiaria, irregulares en contorno articular, y por último, la posible destrucción de la articulación. Entonces, en tiempo, cuando ya nosotros vamos a decir una destrucción, ya pasaron 10 a 14 días, ¿no? Y eso ya no vamos a tener vuelta atrás, porque sabemos que el cartílago no se va a regenerar. Pues vemos aquí una articulación de un niño. ¿Por qué? Porque tenemos el cartílago de crecimiento. Entonces vemos el aumento de volumen de la articulación, ¿no? Osteopenia, esas lesiones más blanquecinas. Ya estamos viendo este daño acá con destrucción del hueso prácticamente, ¿no? Y aquí ya vemos otra imagen donde vemos la presencia de osteopenia articular, pinzamiento de la articulación, una lesión y destrucción. Ya no encontramos aquí la rótula, miren, ya no existe acá rótula porque se ha destruido, ¿no? Y la presencia también de un absceso aquí en esta zona, ¿no? Que está presente. Esta articulación de cadera, donde ya no hay el espacio articular, hay una deformidad de la articulación, hay osteoporosis, ¿no? Artrosis de la articulación, desviación, no hay los ejes que se deberían encontrar, y un proceso de esclerosis. Esto es una artrosis de cadera. Entonces vemos disminución del espacio articular. A los 4 meses, erosiones. Acá estamos viendo esclerosis subcondral de la cabeza de fémur, y a los 8 meses ya necrosis, colapso total de la cabeza de fémur, porque esto ya no va a volver a volver atrás, o sea, se lesionó, se malogró y quedó ahí. Ese es el proceso normal. La resonancia magnética, pues, también es específica y nos sirve, pues, para específicamente pedir indicaciones localizadas de abscesos, infecciones en el esqueleto, ¿no? Que sean difíciles. Por ejemplo, esta es una en sacroiliac. La ecografía es una técnica también de importancia que nos ayuda. Entonces, una ecografía de una rodilla donde vemos sospecha de un absceso y se hace una artrocentesis también guiada para llegar, ¿no? Que hay una erosión, destrucción de la zona del hueso. La gammagrafía nos ayuda con tecnesio 99 para ver específicamente radiografías o inflamaciones o captación de un paciente, en este caso de sacroileitis, ¿no? Que vemos que capta en la zona donde estamos teniendo un proceso inflamatorio. También la gammagrafía sirve para metástasis, ¿no? Entonces son básicamente articulaciones que son poco accesibles. Y si pedimos un reactante inflamatorio, la proteína C reactiva, la velocidad están elevados, ¿no? En pacientes que tienen artritis aguda, inflamaciones que están artritis ausente en artritis inflamatoria subyacente, y la medición en el líquido no, si es que queremos verlo como que fuera un valor alto, no nos va a ayudar, ¿no? Porque sí tendríamos que tener un PCR para ver específicamente una bacteria o algo. El tratamiento pues es una urgencia médica.
el paciente estamos sospechando, inmediatamente tenemos que hacer un tratamiento, un cultivo y un tratamiento empírico. Y este va a depender de qué, de la edad, las condiciones asociadas al paciente, viendo una tinción que podría ayudarnos rápidamente. Entonces, aspiramos el líquido, vemos si es purulento o es inflamatorio, si está con cristales, entonces ahí ya vemos que no es bacteriano, pero si ya vemos que son un paciente que tiene un fluido que es purulento, tenemos que ver qué antibiótico vamos a usar, un gram positivo o un gram negativo, dependiendo del paciente, para establecer pues el daño y el antibiótico básicamente que se va a utilizar. Si es que es un gram positivo, vancomicina, gram negativo de tercera generación, cefalosporina. Este cuadrito, estafilococo sensible a la meticilina, estafilococo resistente a la meticilina, estreptococo beta hemolítico, influenza, estrobacteria, pseudomonas, se dan las alternativas de tratamiento como primera elección y segunda elección, ¿no? En el caso que encontráramos. La vía parenteral es la manera de tratar. Precozmente hay que darle su tratamiento, decisión dependerá del germen más o menos que estamos pensando, y la duración de tratamiento es variable, puede ser 3 a 4 semanas, 4 a 6 semanas, asociando medicamentos, como por ejemplo en el estafilococo podemos darle oxacilina, gentamicina, no cipro, rifampicina, ¿no? Tratamientos pues que son de diferente forma, diferentes guías actualmente tenemos para tratar a los pacientes, y esto va a depender como también, por ejemplo, de la brucela, que podemos usar la doxiciclina, rifampicina, en una espondilitis brucelar, ¿no? En el tratamiento de una tuberculosis también, ahí tenemos que ver lo que tenemos el tratamiento de TBC, que lo hace en este caso el neumólogo, con rifampicina, isoniazida, pilacinamida. Entonces tenemos que ver qué germen, cuánto tiempo, ¿no? Hasta 6 a 9 a 12 meses en casos de espondilitis cuando tienen el tuberculoma. Y la enfermedad de Lyme, que nos dura pues muchos años, ¿no? También el cuadro agudo y tardío. La dosis varía de acuerdo a peso, de acuerdo a sexo, de acuerdo al germen, ¿no? Y el manejo pues de la artritis séptica es también con algoritmos, guías en relación al tratamiento. La tinción de gram, donde vamos a encontrar si es gram positivo o gram negativo, ¿no? La susceptibilidad a meticilina o resistente a la meticilina, ¿no? En caso de pseudomonas, y ya tenemos que ver un cuadro mucho más agresivo de tratamiento, viendo también obviamente si es que se tiene alergias o no a la penicilina, a la cefalosporina, viendo también si este paciente es inmunocomprometido. Entonces ahí tenemos que asociar medicamentos y tenemos que adaptarnos finalmente al cultivo cuando ya tenemos el resultado. La duración, bueno, depende de lo que estábamos manifestando, si es una TBC o qué es, y las opciones también van cambiando de acuerdo a los años, ¿no? Cada año van modificándose las guías que podemos asociar, todo en beneficio obviamente del paciente, porque también tenemos que ver los daños que nos pueden ocasionar un tratamiento a lo largo con vancomicina, etc. El drenaje es una aspiración con aguja, drenaje artroscópico, artrotomía, que lo hace muy bien los especialistas en traumatología, que son los más invasivos, y en este caso cuando tenemos que ingresar. Importante conocer el diagnóstico diferencial. Ahí tenemos muchas posibilidades como la osteomielitis, la artritis crónica, sinovitis, celulitis, fiebre reumática, hemofilia, púrpuras de Scheunen, que vamos a ver posteriormente que son vasculitis, enfermedad de Pertes, ¿no? Diagnóstico diferencial de acuerdo al líquido articular, que ya se mencionó en el caso de la gonocosia. La edad es importante, la deficiencia de componentes, el complemento, las poliartralgias acompañadas, compromiso dérmico, compromiso tenosinovitis, ¿no? Una inflamación. Los virus son también otra causa, son microorganismos con crecimiento intracelular obligatorio. Tenemos variedad sin fin de virus.
el parvovirus, hepatitis B, la rubiola, inmunodeficiencia. ¿No? Ya hemos conversado al respecto, infecciones por alfavirus, que estos se van a aislar, pues sí se pueden aislar, muchos no, porque no tenemos la posibilidad, pero sí sería lo importante hacer, ¿no? El estudio de los virus, como el varicela virus, extemavirus, citomegalovirus, que se frecuenta el Coxsackie, el hechovirus, ¿no? Y la fisiopatología, pues, pueden provocar daño articular por diversos mecanismos. Invasión directa de la membrana sinovial de este virus, formación de inmunocomplejos en la articulación y depósito de inmunocomplejos circulantes, ¿no? En la articulación. Y estos van a tener afecciones poliarticulares simétricas de instalación brusca, ¿no? Los síntomas pueden presentarse también como un cuadro infeccioso, erupciones, pseudogripales, artritis que tienen a autolimitarse en semanas. Y es así que un paciente puede venir con una sintomatología sugerente de artritis reumatoide y estamos frente a un proceso de tipo viral, porque a las semanas desaparece. Y el virus aislado en articulaciones son varios que tenemos que ver, pensar que estamos frente a este tipo de compromiso. La hepatitis B, que produce urticaria, poliartritis hiperaguda de pequeñas y grandes articulaciones, manos precediendo a una ictericia. La hepatitis C, poliartritis aguda semejante a una artritis reumatoide, ¿no? Que nos da crioglulinemia también en algunos casos, el parvovirus, que es poliartritis aguda durante días o semanas, que se cronifica inclusive durante meses, años, de una erupción malatípica en niños, signo de la bofetada y ausencia de reticulocitos. La rubiola también, pero es un poco más frecuente en niños, en mujeres. Entonces, es importante pues investigar, ¿no? Casos que tienen esta inflamación y que estamos pensando quizás que fuera otra causa del proceso. Entonces, hay que hacer pues un estudio si estamos frente a sospecha de que es algo viral, con un diagnóstico que tiene que ser serológico para nosotros poder encontrar pues evidencia de esta enfermedad. El tratamiento es a veces de analgésicos, AINES, el corticoide obviamente hay que desaconsejar por su limitada utilidad. El parvovirus, familia del parvovirae, es un parvovirae pequeño que tiene un ADN cadena simple. ¿Y por qué lo estamos tocando este parvovirus? Porque provoca manifestaciones variadas, ¿no? Que pasan desapercibidas muchas veces y se presentan en vías aéreas superiores con contagio, ¿no? Materno-fetal. Y lo que vamos a ver, pues, también es un cuadro de articular, ¿no? Articular que se va a limitar, autolimitar, muchas veces que 60, 70, dice 60, 50, 60% de los adultos y 8% de los menores de 18 años con prima infección presenta manifestaciones articulares en forma de artralgias y erupciones cutáneas. Entonces, esa afección con rigidez que se autolimita y puede excepcionalmente producir un cuadro más persistente a una artritis crónica, ¿no? Seronegativa o un factor reumatoide inclusive con valores bajos, ¿no? Entonces, esto de la relación de una infección por parvovirus, artritis reumatoide, no se ha demostrado hasta la actualidad, pero hay varios trabajos que dicen que hay una asociación, o sea, sabemos que en la iniciación de una enfermedad reumática hay un proceso probablemente viral que inicia el gatilla la enfermedad. Entonces, por eso que es importante que conozcan estas infecciones virales, que se asocian, inclusive simular un lupus, que se encadena un LES propiamente dicho en un paciente predispuesto, y la infección puede limitarse o activar una enfermedad. No solamente lupus, sino otras patologías, vasculitis necrotizantes, ¿no? Producción de trastornos autoanticuerpos habitualmente en títulos bajos, como telana, anticoagulante lúpico, antifosfolipídico, etcétera, que están positivos. Entonces, hay que estar siempre pensando mal.
¿Qué vamos a ver? Este parvovirus, que hay que observar si es que podría ser la causa, y para esto tenemos que dar un tratamiento sintomático con una infección crónica persistente, un tratamiento, la infusión de inmunoglobulina intravenosa, y bueno, hay que hacer el estudio y ver pues si es así. Hepatitis B es otra de las causas de infecciones, ¿no? Que es frecuente en zonas endémicas. En el Perú tenemos zonas donde hay más casos de hepatitis B, pero actualmente pues sabemos que el contagio puede ser por contacto sexual y por inyectables, ¿no? Por los famosos tatuajes. Pues vemos la incubación, pues es larga, ¿no? De 45 a 120 días, y aparece pues en un 10 a 25% de los pacientes prehistericia, después la histericia con una fase prehistérica, prodrómica, y ahí tenemos fiebre, mialgias, malestar, anorexias, vómitos, dolor abdominal. Y la artritis suele tener un comienzo hiperagudo, poliarticular y simétrico, que puede ser migratorio. Entonces, y la vasculitis se asocia a los virus de hepatitis B. Eso ya van a ver después. Entonces, la articulación que se afecta, manos, rodillas, muñecas, tobillos, miren, todas las articulaciones, y produce un cuadro de rigidez, erupciones maculopapulares urticariales a nivel de extremidades, hepatitis crónica, poliartralgia. Y finalmente la hepatitis C. La hepatitis C también, que tiene un tipo de contagio muy parecido a la hepatitis B, que se da en un 2 al 20%, ¿no? Con poliartralgias también, poliartritis en los 2/3 de los casos, que semejan a una R, la mano, muñeca, ¿no? Y puede haber también el factor reumatoide en casos con deformidades articulares, pero que no producen erosiones. Obviamente, las únicas que producen es la artritis reumatoide. Entonces, la infección por hepatitis C y la artritis reumatoide son enfermedades frecuentes con la población general, que es posible que coexistan en un mismo individuo. Es raro, pero hay que estar pensando siempre, ¿no? Por eso, importante una historia. Entonces, preguntar si ha habido transfusiones sanguíneas, qué ha habido. El virus de la rubiola, que también es un 30% en mujeres, 6% en hombres. Hay pacientes pues que tienen aparición de un rash simétrico, adictivo, migratorio, que dura 2 semanas, puede en algunos casos de años, pero no hay destrucción articular. Pero no es lo frecuente, porque la hepatitis, la rubiola, perdón, aparece y tiene su cuadro y desaparece. Entonces, esto son cuadros pues ya más, más raros, ¿no? Con pediatritis, tenosinovitis, túnel carpiano que va aumentando. Tenemos el alfavirus, ¿no? Que es otro virus también, que aparece con rash, ¿no? Lesiones, fiebre, mialgias. Y el último que hablamos del VIH, ¿no? Que era el cuadro de un 45% de una primera infección, con un cuadro transitorio generalmente de oligoarticular, y se les da pues el tratamiento de dolor, que esta artritis asociada a VIH, bueno, yo lo he visto en Lima, en pacientes que venían con entesitis, monoartritis en tobillos, ¿no? Era oligoarticular, y hay una asociación inclusive en pacientes que tenían el factor reumatoide o el ANA o el HLB27, pero estos en el estudio se solicitaban y teníamos pues que la diferencial era que eran como una seronegativa que ya hemos hablado, tenía un valor negativo, ¿no? Del HLA. Pero hay casos en los cuales puede ser gatillado también. Y ver, pues, ¿no? Si es que estamos ante un cuadro agudo, podemos darle hasta antimalárico, sulfasalacina, como tratamiento. Entonces, la aparición de la artritis es un 11% de un paciente que ha tenido este VIH. Entonces, el tratamiento también es al VIH, con también el proceso inflamatorio, con inmunosupresores. Bueno, esto ya creo que es suficiente nada más.
Y la artritis por hongos, que también es bastante raro, ¿no? Tenemos la candidiasis, que es uno de los hongos que podría llegar a articulación, con un cuadro de dolor, tumefacción en la zona, afecciones vertebrales que se ven un 30%, de columna dorsal, ¿no? Con compromiso neurológico en un 20%, y pues el cultivo tiene que ser aquí el que nos dé el diagnóstico, ¿no? Que el 50% de los casos son positivos. Y manifestaciones también como endoftalmitis, según 18 afecciones cutáneas. Aspergillosis es otra de los virus, de los hongos, que entran por vía respiratoria en pacientes inmunocomprometidos, suprimidos, y se trata con anfotericina B, fluconazol y itraconazol. El coccidiomicosis también es otra variedad de hongos que tienen compromiso a nivel articular, como la blastomicosis, que va a llegar a la articulación por vía aérea cuando tiene un proceso infeccioso y después por vía hematógena puede llegar a la articulación y producir el problema. Histoplasmosis, incrementa también su ingreso por vía respiratoria y llega a la articulación y al hueso. Tratamiento ahí con anfotericina y traconazol. Bueno, eso sería todo en relación a las clases del día de hoy. Exactamente a las 9 de la noche. Hemos hablado todo el enfoque de un paciente con artritis séptica, espero que hayan entendido. Y no sé si hay alguna pregunta en relación a los temas, aprovechando me envió su compañero la lista de las nuevas exposiciones, donde estamos tocando específicamente algunas vasculitis, porque son temas que se van a tratar en clases y necesito que cada una tiene una forma o una patogenia diferente, como son las vasculitis de grandes vasos, las granulomatosas, ¿no? A diferencia de las ANCAS, la poliartritis nodosa, la vasculitis por hipersensibilidad, ¿no? Tenemos la de Henoch, tenemos vasculitis de Takayasu, de Kawasaki, que es diferente, y las que se llama de vasculitis por hepatitis, ¿no? La hepatitis C, las criogululinémicas. Entonces, eso por separado, y lupus es otro tema, esclerodermia es otro tema, síndrome de Sjögren es otro tema, síndrome fosfolipídico es otro tema. Entonces, son varios temas y ya estamos junio 7. Tenemos que avanzar para tener culminado en julio, porque asumo que julio va a terminar el semestre. Entonces necesitamos avanzar rápido, ya les he dado a sus compañeros, no sé si para cuándo ya tengan las exposiciones, si ha habido alguna comunicación, Ricardo, con tus compañeros y ver si iniciamos ya mañana o pasado mañana ya con la parte que corresponde a la continuación de esclerosis sistémica o cómo va a ser, porque ya necesitamos avanzar rápido. Sí, muy buenas noches, doctora. Concierne, yo ya les acabo de enviar también a los compañeros la lista y también con los temas que me dio usted para lo que es la división de vasculitis 1, 2, 3 y de ANCA 1, 2 y 3. También lo voy a agregar ahorita. No sé si sería posible empezar ya las exposiciones desde la siguiente semana y yo planearía lo que es una especie de cronograma para que cumplamos antes de la fecha invocada. Claro, tendríamos que avanzar lo más pronto, qué sé yo, por semana 3 temas, una cosa así. Sí, más o ¿No? menos de por ahí estaríamos Sí, hablando. 3, sí, así acabamos. Si es que no lo hacemos así, bien difícil que acabemos. Entonces iniciaríamos el día lunes quizás, o si es que es posible, estamos hoy día martes, miércoles, jueves, viernes. El martes de la siguiente semana también se podría hacer, doctora. O O si el no, el miércoles. martes, pues. Entre el lunes Martes, miércoles, jueves, avanzamos 3 temas. Viernes, sábado, viernes nos dejamos y así. Creo que podría ser así.
Listo, doctora, no se preocupe. Entonces voy a tratar de idear el planner para estas semanas y las exposiciones y acabarlo antes de tiempo para también que los compañeros puedan estar en los exámenes. El examen es la siguiente semana y ya pues tienen un tiempo como para estudiar también, ¿ya? Y hacer su preparación. ¿Cómo va a ser la modalidad? Yo inicio el tema, hablo de la enfermedad, continúa la patogenia y sigo yo tratando el resto, así. Acabamos un tema, acabamos otro, así. Ahora, son mm, tres por grupo, ¿no? Sí, Tres. son tres grupos, no, son 6 grupos de 3 y 6 grupos de 4, doctora. Ya, entonces los que son de cuatro o de tres tienen que entre ellos dividirse la exposición por partes, ¿no?